Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular, nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio para formar jóvenes en alto riesgo. Gente que puede ser atrapado por la delincuencia. Y los salesianos cuidan de ellos. Los forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, entonces, bueno, hoy hay noticias que son buenas y malas, porque cuando Estados Unidos es un país que todos los países pequeños y grandes que estamos cerca de esa nación y hasta los que están lejos de esa nación, pero tienen esa influencia de Estados Unidos, nos preocupa cualquier cosa que mueva a, valga la redundancia, a preocupación también en aquella economía, principalmente del área, vamos a decir, desde el punto de vista económico. Estados Unidos está en una situación sumamente incómoda, difícil, porque tiene un gobierno que es un gobierno que está, como se dice, dando tumbos. Es un gobierno que anda con falta de firmeza en las decisiones que tome o que toma su gobierno principalmente. Porque el presidente Trump hoy dice una cosa y mañana sale con otra. Y entonces en esa incertidumbre no hay duda que esa economía está expectante. Hoy el gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, léase de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, es un caballero muy bien formado en el área económica, pero es inamovible durante X cantidad de años, creo que son 5 años o 4,
5 o 4 años. Entonces, el presidente Trump ha querido mover a este señor, porque este es un señor que no da su brazo a torcer con las políticas que quiere Trump implementar. Como este es un hombre consciente de la situación que hay en Estados Unidos, que él dice que si se removieran esas tasas de interés y bajaran, que es lo que quiere el señor Trump para aumentar el crédito y ver la reactivación que él entiende que vendría de ahí, la reactivación económica. Pero el hombre, dada esa inamovilidad que hay en él, entonces no hay forma de que el presidente pueda forzar a ese caballero a llevarlo a tomar decisiones por encima no solamente de su convicción, tal vez ideológica, o qué sé yo, o partidaria que pueda haber en esos funcionarios, sino la convicción técnica, económica, de que ese señor dice, si bajamos esto, va a haber más inflación, porque va a haber más dinero buscando y la gente va a comprar y va a subir las cosas. Bien. Entonces, con la situación de los aranceles, que es lo que esta gente está diciendo, el presidente Trump se ufana de que, bueno, Estados Unidos se ha ganado $1 billón. ¿Por qué? Porque no le está comprando a China. ¿Y usted cree que eso es fácil, presidente Trump? Porque la gente está demandando bienes que venían de China, pero no lo puede demandar hoy. Entonces lo va a salir a buscar. ¿Y dónde lo va a encontrar? Y lo que haya lo van a subir de precio y se va a poner la cosa peor. Entonces, con esos aranceles de 145%, las mercancías chinas no van a llegar a Estados Unidos, pero con unos precios extraordinariamente altos. Bien. ¿Qué ha pasado? Que el señor Jeremy Powell ha dicho que hay temores de que esa economía de Estados Unidos caiga en estanflación, que eso sí es verdad que es grave. Porque la estanflación, como le llaman los economistas, es un estado económico de la economía donde hay mucha inflación, mucho desempleo, alto desempleo, pero al mismo tiempo crecimiento prácticamente cero, estancado. Entonces, eso es un estancamiento con alta inflación. Eso es lo que es estanflación. Y si eso se da en Estados Unidos, imagínense nosotros, ¿qué es lo que nos espera? No hay duda que Estados Unidos está jugando, como dice, o el trumpismo está jugando con candela con eso, porque no es fácil que en una situación como esa se presente en los Estados Unidos. Ojalá no intente Donald Trump pasarle por encima a la prudencia con ese caso del señor Jeremy Powell. Y que uno sabe que ese es el guía para que todas estas economías se manejan de acuerdo con esas tasas que hay en los Estados Unidos y mantienen las de aquí un poco altas también para evitar el flujo de que el dinero se cuele para Estados Unidos, porque la gente va a repartir capitales si las tasas norteamericanas son mejores. ¿Qué es lo que va a pasar? La gente se va a llevar el dinero para allí. Bueno, el asunto es que hay preocupación en los Estados Unidos con eso. Y es válida la preocupación porque es que son presiones y esas políticas de Trump de aranceles, más la política doméstica, porque no hay duda que ese problema de la migración, no tanto por la cantidad de gente que la ha señalado o que ha devuelto, porque para toda la parafernalia montada y todos los temores y la propaganda y la escenografía que se montó de que se iban a sacar millones de gente, es que eso iban a ser en barcos, tenían que utilizarse de esos transatlánticos, como le llaman, de los cruceros, y montar miles de gente ahí en cada viaje de eso. Eso era lo que se pensaba, pero no ha sido así. Entonces, evidencia un fracaso la política migratoria, en el caso, por ejemplo, de la salida de migrantes, no de la entrada. La entrada ha sido un éxito para el presidente Trump, indiscutiblemente. Frenó esa entrada loca y abusiva e invasiva contra Estados Unidos. La frenó, excelente.
Pero la salida, un fracaso es que el presidente diga que le va a dar $1,000 a cada migrante que voluntariamente se quiera ir del país. Migrante ilegal, $1,000 mal pasaje. Se lo regalaría el Estado norteamericano. Eso es una derrota. A tanto que se ha hablado y tanto que se ha arengado con eso y que se han hecho movimientos y los agentes de migración por doquiera, pero es más bulla que otra cosa. Es como metiéndole miedo a la gente a ver si la gente se va voluntariamente. Pero la gente ha querido quedarse porque el propio Trump ha dicho, yo sé que son necesarios, pero los quiero legales. La gente sabe que Estados Unidos ha puesto políticas muchas veces de regularización de ilegales y lo legaliza y le hace residencia y lo deja allí. Y eso ha pasado cientos de veces, centenares de veces en los Estados Unidos. Eso lo saben los mismos que están allá, los ilegales que están allá lo saben. Y eso es una verdad que es, como se dice, irrefutable. Bueno, se celebró ese congreso y ese congreso de abogados, de derecho, muy bien. Gesto de solidaridad, muy bien. Iberoamericanidad, un día de la iberoamericanidad, porque ahí hubo mucha representación, el monarca de España, ¿qué más representación podía haber ahí? El jefe del Estado español, la presidencia de la República Dominicana y los distinguidísimos juristas que estuvieron en ese congreso, excelente. Premiaron al expresidente Leonel Fernández, meritísimo, porque Leonel es un hombre del derecho, de la Constitución, un hombre que promovió una Constitución moderna aquí. Es un presidente que respetó la ley, por lo menos el Estado de Derecho, siempre trató de fortalecerlo, y las pruebas fueron parte de esa independencia del Ministerio Público, por lo menos en lo administrativo, en lo presupuestario, en lo operativo incluso. Eso le distingue indiscutiblemente. Entonces fue un gobierno respetuoso de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. No hay duda que Leonel Fernández recibió orgulloso también ese homenaje, esa distinción que le hicieron los miembros de ese Congreso Mundial de Derecho. Muy bien, fue un día días muy bonitos para el país incluso y para toda esa masa de juristas importantes que visitaron el país y sus exposiciones también. Asimismo premiaron a la jueza Sotomayor, de origen boricua, puertorriqueño, pero jueza de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Esas son palabras mayores, como se dice. Creo que ella fue la primera latina en ocupar una posición tan alta como esa. Pero está muy bien. Bueno, el presidente va de viaje a Washington, excelente, y saludamos ese viaje, porque todo viaje que se haga a esa capital, como están las cosas ahora, y no es malo, o mejor dicho, no es que ni siquiera que sea malo, pero es muy bueno que un presidente pueda hablar directamente con los jefes de los Estados Unidos de Norteamérica y tratar temas como Marco Rubio, que es el secretario de Estado, pero es uno de los funcionarios más poderosos que hay en los Estados Unidos. Ese señor tiene como 5 cargos, secretario de Estado. Ahora el jefe de seguridad de los Estados Unidos, el jefe de la USAID, ay Dios mío, de las relaciones exteriores de los Estados Unidos, del Departamento de Estado. No sé qué el otro cargo, tiene como 5 cargos. El señor Marco Rubio, el presidente, va a Washington a tratar temas de interés. Muy bien. Y más como está esto ahora, esa visita del presidente creo que es oportuna. Desde luego, para los compiladores de viajes presidenciales, al señor Andrés L. Mateo, me imagino que tendrá su lápiz anotando ese otro viaje del presidente Abinader, que debe llevar alrededor de 45 viajes al exterior en menos de 5 años. Él
le contabilizó como 50 a Leonel Fernández en 2. Quiere decir que el presidente Abinader va a romper el récord de Leonel Fernández, por lo que vemos. Pero bien, eso ya son cosas de... Yo estuve leyendo esa prensa de Colombia. Yo no sé, Colombia es un país, ese es un país, la verdad, que es un país raro. Colombia tiene más de 70 años luchando contra la insurgencia delincuencial. Una insurgencia primero guerrillera de tipo comunista. Terminaron siendo delincuentes, atrapadrogas, cuidadores o protectores de drogas y de narcotraficantes, y ellos mismos convertidos en narcotraficantes, en verdaderos delincuentes comunes, asaltando bancos y hacendados y matando gente y enfrentando al ejército. Esa fue la guerrilla. Entonces, Colombia no quebró su democracia aún con ese estado de violencia que ha tenido que enfrentar ese país, es la verdad. Ahora enfrenta una situación tan rara. Colombia ha permanecido tranquila, prácticamente. No en la insurgencia y la delincuencia, que sigue activa, pero sino en la parte política, yo diría, principalmente la parte congresual. No falta ya, yo creo, nada más que pueda ser señalado como negativo al señor presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro. El señor Gustavo Petro se le ha señalado que es un inepto, se le ha señalado que es un violento, se le ha señalado que todavía tiene esas conexiones con esa delincuencia política y guerrillera. Pero se le ha hecho un señalamiento todavía más grave, que es que él surgió aún de esa violencia, pero se aprovechó del narco, del dinero del narco, para alcanzar la presidencia de Colombia. Y la alcanzó con la confesión de su propio hijo, de que el dinero del narcotráfico influyó para que su padre llegara a la presidencia. Pero no obstante todas esas acusaciones graves contra este señor, la última todavía ha sido más grave por parte de su canciller, el ex canciller de su gobierno, que lo acusó de ser un narcoconsumidor de la droga, un consumidor de droga, pero es pertinaz, como se dice, y que se desapareció varios días en París por ese estado de narcoconsumo y parece de prostitución en el que se ha estado manejando. Pero eso ha sido tan grave. Sin embargo, en Colombia no ha habido como este levantamiento, vamos a decir, moral o ético, para que Colombia se lave, se libere de ese sumidero en que se ha convertido la presidencia del señor Gustavo Petro. Colombia permanece callada y tranquila y no quiere entrar, como se dice, en una efervescencia, porque yo veo lo siguiente. El presidente de Perú, Castillo, fue quitado por menos que eso, de la presidencia de Perú, y varios expresidentes acusados de robarse unos pesitos que le entregó Odebrecht, que ya vimos que se rehabilitó Odebrecht, y pagaría los 184 millones de dólares. Esa es otra. Nadie habla de los 184 millones, pero ética debiera decir, no hago de eso, ética gubernamental, doña Milagro que indague, o la Procuraduría que indaguen a ver dónde está ese dinero. Los 184 millones de dólares que tenía que pagar al Estado Dominicano la compañía Odebrecht, porque eso es otro fiasco, otro atraco. Pero en el caso de Petro, yo he llegado a pensar que quizá Colombia no quiere que se destituya a este sinvergüenza presidente, que ya no le cabe más cargo de sinvergüenza o de desvergonzonería.
y no quiere que cambien o que caiga el presidente para no tener que enfrentarse a una vicepresidenta que los colombianos, sabe uno, que son racistas. Y esa mujer es tan negra, nigérrima, óigase bien, que ella quedaría como la presidenta de Colombia. Y ustedes se imaginan la representación de Colombia. Un país que se la echa de blanco, esos bogotanos que se la echan de europeos. Y Colombia, que tiene indígenas y tiene gente de color, principalmente en la zona de Buenaventura, en el Pacífico, cerca de Ecuador, por allá. La masa negra es alta ahí también, en Cartagena, en Barranquilla, también en la zona atlántica, la zona del Caribe. Hay mucha gente de color también ahí, pero Colombia es un país que si tiene 50 millones de habitantes, que lo debe tener hoy, ellos se presumen de blanco y dicen que ellos son europeos. Y esos son masas, son como bolsones de negro que hay en Colombia para ellos. Yo que sé, porque estuve en Colombia y sé cómo es que piensan esos colombianos. Entonces yo he pensado que al quitar a Petro, como Petro tal vez hábilmente diría, bueno, yo voy a poner a esta señora de vice, que si me quitan a mí se van a tener que chupar a esta dama, que es una africana, pero una africana profunda, la señora vicepresidenta de Colombia. Pues yo he llegado a la conclusión que Colombia prefiere mejor que Petro. Si quiere caer, que caiga, pues se dice como si fuera una fruta podrida, pero parece que el pueblo colombiano no quiere hacer fuerza por tumbar ese gobierno. Él ha dicho que si lo tumban hay una revolución. Pero ¿qué revolución es que va a haber en Colombia? La única revolución es una revolución racial, porque entraría como la vice, entraría a sustituir a este señor, y yo no me imagino a los colombianos, señores, representados con esa señora como presidenta de Colombia, ese país tan especial en el aspecto que yo lo estoy enfocando. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado
del turismo dominicano. Bien, yo viendo una disputa que parece que va a tomar un giro judicial, en la justicia, en los tribunales, que habrá que dirimir eso en el tribunal, si es falta o culpa o violación de resoluciones o leyes, qué sé yo, o decisiones que tienen organismos autorizados, como el caso de Indotel y esto, pero es el caso del Canal 3. Y ese caso revela, yo no voy a entrar en los detalles de quién es que tiene razón eso. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué oportunidad nos da a los dominicanos de entender cierto empresariado en este país? Aquí nosotros hemos hablado muchas veces de empresarios y empresarios que los hay. Pero este caso permite diferenciar diferentes empresarios que son poderosos, se han hecho poderosos de los medios de comunicación. Pero aquí hay un empresariado viejo, ya histórico, que producto del emprendedurismo. Han sido emprendedores. Y ese emprendedurismo ha terminado en lo que es hoy nuestro empresariado. Ahí hay empresarios y hay empresarios. Aquellos que viven, vamos a llamarle, evadiendo pago de impuestos en el fisco, contrabandeando mercancías, subvaluando mercancías, todo eso también es evitando el pago de los impuestos, haciendo arreglos de libros. Hay empresarios, aquellos que también explotan a sus trabajadores y actúan como gente numantinos, o más allá de Numancia, yo diríamos más atrás, como saurios, la época de los saurios. Bien, pero este caso del Canal 3 también nos identifica un empresariado que ha crecido en este país. ¿Producto de qué? Uno, del mercenarismo político. Se han dado muchísimas concesiones o daciones en pago por servicios mercenarios, de mercenarios informáticos o mercenarios de la comunicación. Entonces el mercenarismo político ha derivado muchas veces en esas concesiones y en todas esas facilidades y crece un empresariado. Pero también el mecenatismo estatal genera también ese mecenazgo estatal. Ese mecenatismo también genera empresarios en estos países. Porque gente que no tenían nada y aparecen hoy como grandes empresarios de la comunicación. Y ahí están, conocidos. Incluso, fíjense cómo, con el caso ese de la discoteca, también es parte de todo esto, de todo este encaramado de empresarios mediáticos, que ha sido posible por esos apoyos políticos, de políticos y apoyos estatales. El mecenatismo, como se dice, y el mercenarismo político también, porque aquí hay gente que se ha prestado para ser verdaderos mercenarios de la comunicación, para atacar a otros, para sacar cosas negativas de otros, para las trapisondas y todo eso. Por eso yo digo, ese debate o esa
ese planteamiento que hay, dirimiendo faltas y culpas de unos y otros, nos ayuda a hacer estas clasificaciones, tal vez arbitrarias, pero en sí nos permiten saber quién es quién en este medio. Y eso ayuda, porque por lo menos flotan todas esas inconductas, todo ese tarapiche en que se ha manejado en este país por los favores del Estado. Porque todo eso es producto de los favores del Estado. A gente que han sido unos avivatos muy vivos y se meten y entran y salen por allí y encuentran endijas por aquí, y así han levantado verdaderos emporios en este país. No exclusivamente eso, sino en todas las actividades económicas del país. Aquí han nacido bancos que fueron producto de ese mercenarismo político. Bancos que le daban franquicia de bancos, franquicia de emisora, franquicia televisiva. Todo eso se ha visto en el país. Y gente que tenía la franquicia y la conseguían por vía de todos esos enredos entre políticos y de corruptelas. Y así es que hemos tenido la República Dominicana. Entonces después nos exhiben su riqueza y sus éxitos. Nos los exhiben y nos los estrujan, que es peor. Válgame Dios. Bueno, el encuentro para el diálogo migratorio parece que ha tomado una deriva de fracaso. Porque sabíamos nosotros que el caso de Danilo Medina y su PLD, ya eso se había sentenciado, ya ellos se habían confesado con su participación pro-haitiana. Entonces, ¿qué van a buscar allí? Si vamos a buscar políticas para ponerle freno al desenfreno migratorio haitiano en el país, ¿qué va a buscar el PLD y Danilo Medina allí? Si ya ellos han jugado su carta. Primero, como presidente de la República que fue. Y segundo, que ahora mismo, siendo opositores y un partido que está con tantas dificultades, el sentir de ellos es de que las medidas que incluso se están tomando hay que desmontarlas. Ellos no las aceptan. Entonces, ¿qué van a aportar allí? Nada. Lo único que irían a aportar sería el fracaso, apostar al fracaso del diálogo, pero caen todavía en peor. Y es la propuesta de Danilo Medina de que si el presidente quiere dialogar con él, tiene que hacerlo en la casa de su partido. Pero por Dios, el presidente se va a degradar ahora. Se le está pidiendo que no sea en el Palacio, porque en el Palacio ya el que fue presidente, como él, Hipólito Mejía y el propio Leonel Fernández, usted, después que usted es un general de brigada, por ejemplo, o mayor general, usted sale ya del ejército o de las Fuerzas Armadas, ya usted no quiere volver al cuartel vestido de civil, a menos que sea que le vayan a rendir un homenaje a usted allí. Pero después que usted es mayor general o teniente general de las Fuerzas Armadas Dominicanas y a usted se va en retiro, ya salió de la guardia, ¿qué usted va a buscar en un cuartel? Lo primero que le dice, mire, no lo dejen llegar ahí, a esa gente ya déjenlo fuera. No lo reciban aquí ya, que esa gente no tiene que ver nada con el cuartel, porque ya la gente está en el retiro. Eso es lo primero que le dice a los que lo sustituyen. Tal vez por agradecimiento y por familiaridad lo reciben, pero lo reciben fríamente o con su bandeja, como decía don Antonio Guzmán. Pero Leonel Fernández le puso la observación del Palacio, pero no se niega al diálogo, incluso ha sugerido un espacio que es neutral para los políticos, que es el CES, el Consejo Económico y Social, Económico y Social. Y era un punto que tal vez se podía considerar allí como inclusorio de toda la sociedad, que fuera más participativo. Incluso vino el abrazo, el saludo, el presidente, un gesto de dominicanidad, un gesto de buena democracia,
él y Danilo Medina y Leonel Fernández se abrazan en un ambiente de iberoamericanidad, como decíamos nosotros hace un rato, y de ejemplaridad democrática. El presidente y Leonel Fernández se abrazan, levantan sus brazos en alabanza a la democracia, elogiada por ese Congreso de Juristas también. Muy bien. Es decir, Leonel Fernández no se niega al diálogo. El presidente ya, ¿qué va a hacer? Si el PLD, Danilo Medina, que hay que decir lo siguiente, yo no sé, el PLD, bueno, ya ese partido perdió toda su esencia, es un partido que se ve tal vez como un alma, es un alma muerta con apariencia viva, de estar vivo, pero es un alma muerta, ya como está hoy el PLD, porque el PLD, después de ese pacto mefistofélico de Danilo Medina desde el 2015, o no antes, desde el 2012 cuando tomó el poder, gracias al esfuerzo de Leonel Fernández y todo su equipo, que lo hizo presidente de la República, a base de pulmones, como se dice, de muñeca, de pulso, para vencer a Hipólito Mejía. A partir de ese momento, eso fue un pacto mefistofélico del señor Danilo Medina. Entonces, eso trajo como consecuencia todo aquel, diríamos, todo aquel psicodrama de los conflictos fratricidas dentro de ese partido. Y derivó en toda esa división, en que Leonel Fernández terminó yéndose de allí. El PLD entra todavía en una situación peor, porque entonces asume toda esa conducta del danilismo, todo ese personalismo, toda esa visceralidad con que, señores, había que ver aquello como el señor Danilo Medina combatió al señor Leonel Fernández y puso en práctica todo ese personalismo, que lo único que ha hecho es llevar ese partido a una situación de retranca y donde ve a sus seguidores, lo poco que le quedan ahí, se ven que son como ex empleados de este patrono, que fue del Estado Nacional, representando al Estado Nacional, y lo utilizaban como empleado y hoy son como incondicionales jurados de Danilo Medina. Pero el PLD es una estructura muerta con apariencia de estar viva, digo yo. Y la verdad es que eso ya ha degradado tanto ese partido. Y seguir el PLD, diríamos, esa rutina danilista, ha sido una gran desgracia para ese partido. Y verlo hoy, en la situación que vimos de que le diga al presidente que si él quiere dialogar con el señor Danilo Medina, que lo hagan en la casa del PLD. Pero dígame usted, ¿qué va a buscar el presidente Abinader? Primero, a sentirse él degradado, ir a la casa de un partido político del cual él lo único que tiene que decir es que lo venció, lo humilló, porque lo ha llevado a niveles mínimos, y que ¿qué pueden aportar si ya, repito, han dicho que ya no le interesa colaborar con esas medidas que está tomando el gobierno? De hecho, está fuera de combate. El señor Hipólito Mejía no ha dicho nada, pero ¿qué va a decir tampoco? Porque no va a entrar en conflicto con su propio partido, o tal vez con el propio presidente de la República, que es un pleito casado, como hemos dicho nosotros aquí. El pleito con Danilo Medina, con Luis Abinader e Hipólito Mejía, por el asunto de esa candidatura. Una candidatura que el propio Hipólito Mejía está promoviendo a su hija, Carolina, la está promoviendo como que sea la candidata del PRM. Y Luis Abinader, que es posible que esté
impulsando la candidatura de Raquel Peña, su vicepresidenta, que lo ha hecho muy bien. Y él entiende que es más confiable. Y además, entenderá también que es más competente que aquella. Y dirá, yo quiero dejar un legado, o mi legado lo quiero dejar en manos seguras, firmes y competentes. Bien, entonces esa decisión sabe uno que va a traer una confrontación a lo interno del PRM. También las demás flores de un día que hay ahí, uno no sabe qué actitud van a tomar, probablemente sigan las directrices del propio presidente Abinader, que es el que va a quedar con ese liderazgo, es el hombre que le ha dado los cargos públicos a los que aspiran, que son la mayoría son funcionarios de él. Lo más probable es que él influya sobre ellos mismos, porque a esos jóvenes tampoco le conviene pelearse con el señor Abinader, que va a quedar como la figura más importante del PRM, porque es el hombre que va a gobernar 2 periodos. Y es la primera vez que un político de origen PRDista ocupa la presidencia por 2 periodos consecutivos. Entonces, indiscutiblemente va a quedar con un liderazgo fuerte y además decisivo. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, pues ese tema que tratamos anteriormente, yo creo que el presidente Abinader tiene que desistir de ese diálogo, que siga aplicando la ley, que es lo que nosotros hemos dicho aquí. Presidente Abinader, aplique la ley. Si en la fuerza del pueblo, Leonel Fernández quiere dar su apoyo y vemos que está positivo en eso y que no tiene objeción a esa agenda, incluso que se modifique, que se amplíe, excelente. Pero que se modifique a favor del pueblo dominicano, no a favor del pueblo haitiano. Si Leonel sugiriere eso, entonces también que se quede afuera.
porque el presidente usted tiene que cumplir con la ley. Deje al PLD que Danilo Medina, esa posición es una posición de alzado, montaraz, como se dice él, Hipólito Mejía, son dos montaraces. Están allí atrincherados. En la farsa ridícula del danilismo, creerse que tiene todavía aquellos poderes. Un PLD, señores, que fue una verdadera oligarquía de masa, que nada más ese pacto mefistofélico, como yo decía ahorita, trajo toda esa diablura, todo ese desastre, esa lucha fratricida en ese partido, lleno, cargado de conflictos, para caer en esta ridiculez, en esta farsa del danilismo, que ni transmite ni conecta con la sociedad ya, porque lo hemos visto ahí, con estos problemas que arrastra ese partido, que de un 62% termina en un 9, un 10%, imagínense ustedes, y con asomo todavía de división interna más profunda todavía de lo que queda. ¿Por qué? Bueno, porque sigue utilizando los métodos dictatoriales o métodos propios del personalismo, de ese personalismo seductor de esos ex empleados que quedan ahí, porque eso es lo que son ex empleados de Danilo Medina. Entonces el presidente que desista de ese diálogo. Bien. La muerte del hacendado Acosta. ¿Cuándo es que los dominicanos van a tomar las medidas de precaución? ¿Cuántas veces habrá que decirle a los hacendados y a los comerciantes y a las amas de casa, no le pueden tener confianza a trabajadores haitianos porque incluso pueden vestirse de pastores o de ovejitas? Porque es fácil de engañar a un dominicano haciéndole creer que ellos son serviles y que son gente dispuesta a trabajar por lo que sea, porque es hambre lo que ellos tienen y necesitan ser, si es un comportamiento de esclavo, de vasallo, todo el ritual vasallático que sea necesario, los haitianos le dicen que son capaces de hacerlo. Pero tienen ese gen de la maldad guardado, que se le activa pensando que como ellos no tienen nombre ni apellido, no tienen identificación, pueden actuar en forma alevosa o pueden actuar en forma criminosa. Y entonces se resguardan en la no identidad y en la facilidad de cruzar la frontera e irse a aquella tribu, a ese caos, a ese desorden que es Haití. Entonces, tiene siempre pendiente la posibilidad o de robarte o de agredirte, basándose en esa facilidad que él tiene de ocultarse en la no identidad y en la facilidad de dejar el territorio nacional, porque allí no hay autoridad, ni hay justicia, ni hay nada. ¿Qué es lo que tienen que hacer los hacendados? Yo dije ayer aquí, lo he dicho tantas veces que neseo, que la finca de Marino Vinicio Castillo no utiliza mano de obra haitiana y el doctor Marino Vinicio Castillo recolecta o cosecha su café, su cacao y sus plátanos y sus batatas y todo lo que siembra allí. Y hasta las naranjas agrias de allá también. El doctor Castillo tiene su finca y la maneja eficientemente con mano de obra dominicana. No son haitianos, allí no trabajan haitianos. Porque bien predica quien bien vive. Y todo el mundo sabe cuál ha sido la voz firme, alta y clara de Marino Vinicio Castillo. En todas las épocas, con sus 94 años, habla claro y alto todavía. Y la familia. Entonces, el doctor Castillo da una prueba de que el cacao se puede recoger, se puede cosechar con manos dominicanas. Y los plátanos. Y todo se puede hacer a labores agrícolas con la mano de obra dominicana. Igualmente en la construcción y donde fuera. Yo he dicho, si están trabajando, déjenlo de último. Porque
Aquí hay tantos haitianos haciendo nada y haciendo muchísima diablura, que yo creo que los que están trabajando honestamente y que están en áreas vitales, se dejen de último para ver cómo lo vamos a organizar, porque la ley permite un 80-20. Pero no utilicen haitianos en sus fincas, que ustedes lo que tienen son enemigos, pero ¿cuándo van a aprender? En Dajabón lo mismo, le roban los animales, le matan, le roban los niños también, porque en Haití hay prácticas vuduistas. Todo ese sincretismo religioso y todas esas deidades, esos yorubas y un trapo rojo y un frasco de aguardiente y un cigarro y todas esas prácticas malvadas, satánicas. Todo eso es un peligro en las comunidades rurales dominicanas, porque esa gente le llama. Si ven un movimiento de dinero en la finca, si ven que van a pagar una nómina, ellos están viendo toda la posibilidad de robar, atracar, matarte. ¿Y cuántas cosas van a pasar? Ya en Estero Hondo, ¿cuántos van? 3 o 4 hacendados, asesinados por esta gente. Aquella del señor de Azua y un ayudante que fueron asesinados en Pedernales. Entonces, ¿qué más falta para que los dominicanos tomen las medidas precautorias? No, yo no lo utilizo. No los usen. Esa gente tendrá que irse a su tribu de nuevo, a su alcantarilla o a su cloaca, porque allá es que tienen que estar, porque hay gente que no tiene cultura, decencia, ni tiene la amistad, no le llega, porque ellos entienden que son esclavizados. Pero parece que al dominicano le gusta que lo atraquen y que lo maten y que le destruyan sus bienes, sus propiedades. ¿Qué es lo que falta? Pero no van a aprender. Lamentablemente no van a aprender. Bueno, yo viendo los precios del petróleo, señores, ese precio del petróleo a $57, ¿qué va a pasar con Rusia? Ese país que su vida hoy es del petróleo. El petróleo es la sangre de Rusia y el gas. Europa dice que ya el año que viene se desconectará del gas ruso. Ese petróleo a 57 y Arabia Saudita dice que va a producir 400,000 más barriles por día. Lo que quiere decir que el petróleo va a bajar a $50 o menos. ¿Qué va a pasar con Rusia? Su guerra, ¿la podrá sostener? Difícilmente. Solo lo salva el trumpismo con esa política de querer rendir a Ucrania. Ucrania, que se ha dado cuenta también y lo sabe, está jugando su carta también de no ceder a todas las necedades o las arbitrariedades del putinismo. Es interesante, la situación se está poniendo color de hormiga, como se dice, porque Ucrania está bombardeando a Moscú con sus drones. No hay duda que eso crea pánico en los moscovitas, que gente que ha vivido tranquilo allí, que nunca ha caído una bomba allí en Moscú desde hace 80 años más de la invasión nazis, de la cual Ucrania perdió 3 millones de soldados y 5 millones de civiles fueron víctimas de la invasión nazis, pero Rusia se quiere echar la heroicidad sola, cuando incluso Estados Unidos le aportó miles de millones de dólares en armamentos y combustible para ayudarle a vencer a los nazis. Bien, les invito a que lean al doctor Marino Vinicio Castillo, que hoy publica su blog La Pregunta. Están ocurriendo cosas graves y conviene advertirlas en forma simple. Bien, siempre he dicho, cuidado con quienes nos advierten de los peligros, porque son peligrosos. Eso es lo que dicen los adversarios de Marino Vinicio Castillo. Siempre esa advertencia, años. Y miren por dónde andamos con el problema agravado. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.